Sí. Entonces, no, sí, voy a la canción, la voy a poner en borrador y el me hace la cinta. Señor. Eh, pero todos los equipos, solamente de pronto el suyo. Muy bien, muy buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el viernes? Bien. Listo. No, los nuestros. Bien. Vamos entonces a iniciar la presentación del día de hoy. ¿Listo? Nosotros el viernes pasado estuvimos trabajando con algunos comandos relacionados con lo que es el modelo tridimensional, ¿cierto? Intentamos ir construyendo la pieza que tenemos acá. Empezamos a aplicar ciertos comandos de extrusión, de sustracción de sólidos, posicionamos cilindros sobre la parte de arriba de la pieza, pero todavía nos están faltando otros detalles para ir terminando literalmente lo que tenemos aquí. En función a lo que ya, por lo menos en mi computador, en función a lo que ya en la pantalla está hecho, ¿qué falta de esta pieza para llegar al final? Cambiar esto. Y vamos a hacer lo que hicimos acá el viernes, apagar este pedacito para que se vea. ¿Listo? En función a lo que hasta ahorita está hecho de la pieza, ¿qué le está faltando para poder terminarla? Veámoslo de esta manera, por aquí. ¿Listo? ¿Qué le estaría faltando? Entonces, ¿qué le estaría faltando a esa parte, a esta pieza para poder terminar? Le falta el hueco de la mitad, es decir, lo que va aquí adentro, ¿cierto? En la parte interna de ese cilindro, si nosotros observamos las vistas planas, da la sensación, y de hecho es así, que hay una perforación o un hueco en la parte central que no tiene que ir dentro de esta pieza, es decir, hay que quitar ese contenido para ir finalizando la pieza. Eso por un lado. ¿Qué más está faltando? Ya dijimos esto, ¿listo? ¿Qué más? Las cuñas que irían más o menos por aquí, ¿listo? Perfecto. ¿Qué más falta? De lo que tengo aquí en la proyección. El semicírculo que va por aquí, correcto, lo hacemos algo similar a lo que trabajamos el viernes, ubicamos o un cilindro completo o la mitad, hacemos extrusión y empezamos a restar.
¿Y qué otra cosa nos falta? Miremos bien las vistas planas y miremos lo que está modelado para ver qué nos está haciendo falta. Apaguemos de pronto aquí para que se vea mejor esto. Miremos la pieza. Básicamente se encuentra el detalle aquí, en la parte superior. La muesquita del extremo derecho. Esta, ¿sí? Sí, sí. Ajá, ya la comentamos ahorita. ¿Ok? Y ahorita la vamos a trabajar. Y hablamos también de esto que se ve oculto, que está por abajo, que lo vemos en la vista frontal, que tiene forma de triángulo. Pero falta algo más. ¿En cuál es esquina? Sí. ¿Esta? ¿Qué tienen aquí que no tienen aquí o viceversa? ¿Qué tienen aquí que no tienen allá? Ajá, que aquí esto termina en punta o en un ángulo de 90 grados, pero resulta que estas esquinas tienen un empalme, ¿cierto? De hecho, básicamente serían esos tres elementos que nos están haciendo ahorita falta para poder finalizar esa pieza. ¿Listo? Y ya lo vamos a hacer. Un cilindro sobre lo que era el
Sí. Volvemos a hacer otro siguiente que tiene que ver. Desplegamos y quitando ya seguimos con el ejercicio. Permítanme un segundito. Terminé, de pronto refrescaste la página. Intentar refrescar la palabra. Y si por alguna casualidad no se puede, entonces ya me lo pasan. O este no está aquí, hay que repetir, porque fíjate que el contenido está muy superficial. Tiene que ser todo solo. Vamos a hacer una página. Y vete a una lista frontal. A escribir cosas vamos a intentar medir desde el cero hasta el dispositivo. No importa que te salga el no, aquí porque no importa que te quede la distancia el cero. No me importa que ¿qué podemos hacer? Seleccionamos estas piezas y con el mismo efectivo presionamos el eje de la generación. Ahora estamos hacia abajo y ya dentro de la ¿listo? Bien. Sigamos entonces con el ejercicio. Vamos a empezar a terminar esta parte de la derecha. Terminamos las partes inclinadas y de último vamos a hacer esto. ¿Listo? Porque necesitamos aplicar un par de cosas. Yo voy a realizar entonces la perforación que debe ir en la parte de la derecha de la pieza. ¿Cómo puedo lograr ese resultado? Ajá. Una opción sería agarrar esta curva, moverla al 3D en la parte que le corresponde, hacer una extrusión y luego restar. Podría ser una opción. ¿Listo? Otra opción podría ser, esto es una semicircunferencia, literalmente es una circunferencia partida entre dos. Pudiésemos nosotros empezar a modelar acá un cilindro que tenga estas mismas características de dimensión, el radio y la altura. No importa que nos sobresalga la mitad del cilindro hacia un lado, no pasa nada. ¿Listo? Porque lo que vamos a necesitar es la parte interna que nos va a ayudar a hacer ese proceso. Al final nos va a tocar hacer la resta del sólido grande menos el sólido más pequeño. ¿Por cuál de los dos caminos nos parece más sencillo, más rápido o más fácil? Sí, señora, adelante, Dani. Cambiar esta cosa para que quede líneas. Y lo que hace Déjame ponerlo en líneas. ya tiene los Ajá. como ustedes tienen aquí. Correcto. Entonces lo que hago es copiar ese. No, pero este ya está con la resta, es decir, ya está el hueco. Ya está el hueco. Lo que hice fue copiar este.
pasarlo para allá. Es decir, dentro de este volver a hacer... Sí, también. Y escoger este. No, porque ya esto es el contorno de la pieza final. Bueno, es que yo sí lo hice así. Es decir, y lo pasé de pronto lo hiciste antes de la resta. ya la resta. Si lo hiciste antes de la resta, me parece muy bien. En este caso, ya yo hice la resta y nos tocaría, en todo caso, Es hacer el- hacer este cilindro de acá. Y ahora sí, tenemos esta pieza y la podemos mover Ajá, al hasta acá. centro. Exacto. Esta es una opción. ¿Listo? Vamos a ponerlo otra vez aquí. Y ahí la hace la- Aquí. ¿Listo? la- Esta podría ser la opción que nos comentaba Daniel. Agarrar, como estas perforaciones son idénticas a esta, agarrar esa misma figura, traerla para acá y ahora es simplemente aplicar la resta. A este le restamos este sólido y nos debería quedar esta perforación. Con cualquier camino que ustedes consideren más rápido, más sencillo, más fácil, háganlo por ahí. Recuerden que no hace falta aplicar un comando en específico para poder hacer esto. El camino que ustedes consideren más fácil, háganlo por ahí, porque obviamente les va a otorgar a ustedes mayor seguridad en el proceso que están haciendo. ¿Listo? Yo voy, antes de hacer la operación de la resta, voy a hacer algo más con esta pieza y la voy a copiar un segundo hasta acá. Voy a quitar esto y voy a traer la curva que comentaban también hace un rato. ¿Listo? Aquí está. Y ahorita vamos a probar otra cosa. Entonces, ya tenemos la pieza grande, tenemos este pequeño cilindro que acabamos de construir. ¿Qué operación nos está faltando? ¿Cuál, perdón? Hay que aplicar la operación de la resta o sustracción. Recordemos que siempre para la resta o sustracción sí incluye cuál seleccionamos de primero y cuál seleccionamos de segundo. La primera selección es siempre el sólido a quien le vamos a quitar contenido y el segundo sólido es el contenido que vamos a quitar. Parece un juego de palabras, pero literalmente funciona de esa manera. Vamos entonces a realizar el proceso de la resta. Activamos el comando de la sustracción. Ahora, el primero que deberíamos seleccionar es ¿cuál? ¿La cual, perdón? ¿Por qué la pieza grande? ¿Perdón? Porque esta literalmente es la que necesitamos que se quede al final. Entonces, primera selección, la pieza grande. ¿Listo? Enter para pasar al siguiente paso. Ahora, ¿cuál es el sólido que vamos a quitar? Este cilindro que acabamos de crear. Seleccionamos este segundo elemento, Enter para confirmar y ya el proceso quedó listo. Esta es una forma posible de llegar hasta este resultado. Sin embargo, yo aproveché esta misma pieza y yo hice hace un ratico lo siguiente. Yo copié este trozo de arco para realizar otro proceso que también nos puede llevar al mismo resultado. Antes de explicarlo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar acá un rectángulo y lo voy a copiar un segundo. Y voy a hacer esto por acá. ¿Listo? Tenemos acá dos figuras que se están mezclando. ¿Listo? Si nosotros tuviésemos la necesidad de realizar el proceso de una extrusión a partir de este contorno, ¿cómo creeríamos nosotros podemos llegar a ese resultado? Si solamente necesitamos este contorno de acá para poder realizar esto, una extrusión y convertirlo en un sólido, ¿cómo se nos ocurre podemos llegar a ese resultado? Perdón, ya me permito. Cortando esta parte de acá, ¿no? ¿Pudiésemos cortar esta? Sí, empezamos con la tijera a ir recortando todo esto que está acá. Literalmente nos quedamos con el contorno en rojo, pero al final, como lo probamos el viernes,
tenemos que unir este perímetro para que al final nos quede como un sólido. Si lo dejamos sin unir, se va a crear solamente la cáscara y no es lo que necesitamos. Pero es una buena opción. ¿Listo? ¿Qué otra forma nos puede ayudar para llegar a ese mismo resultado? ¿De qué otra manera? En función a lo que ya hemos estudiado hasta este momento. ¿De qué otra forma se nos ocurre? Creo que, a ver si no me falla la memoria, no sé si fue el jueves o el viernes, estábamos haciendo un ejercicio aquí de 3D. Y hubo una persona, un par de personas que cuando intentamos hacer la extrusión de esta pieza, creo que no les estaba saliendo, le estaba generando un error el programa y decía, se ha removido la selección o algo así más o menos decía el mensaje en la línea de comando. Nosotros en aquel momento aplicamos un comando que estaba junto con los achurados en la que nos permitía a nosotros crear un contorno, y ese era literalmente el nombre. En español es contorno, en inglés es boundary. Nosotros hacíamos un clic acá y AutoCAD empezaba a generar aquí un contorno cerrado y lo que hacíamos es simplemente extruirlo y ahí quedó. ¿Listo? Esa podría ser otra opción. Sin embargo, hay otra herramienta que nos puede servir para algunos casos particulares. Busquemos, por favor, en la parte superior, en la cinta de opciones, a la derecha del icono de la extrusión, hay un pequeño cubito chiquitico que parece que lo estuviesen estirando de diferentes partes con una flecha. Ese es el icono que está acá. ¿Listo? Por favor, identifiquémoslo en nuestro computador. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese comando? Aparece como press pull. En español aparece como el presionar, tirar. Este de aquí. ¿Listo? Esta herramienta a nosotros nos permite hacer esas dos palabras o esos dos verbos. O podemos estirar la cara de un sólido o podemos presionar la cara de un sólido. También nos ayuda a que si nosotros posicionamos el cursor en esta porción, el programa enseguida va a computar este contorno y de una vez le puedo dar la altura de la extrusión. Y vamos a hacerlo por ahí para ver cómo nos queda. Vamos a poner esto un segundo en una vista tridimensional. ¿Listo? La opción que al principio había dado Herminia era la siguiente. Dijo, profe, podemos recortar esto. Empecemos a darle con la tijera a todo esto que está acá. ¿Listo? Así. Al final, necesitábamos unir este contorno para poder convertirlo en una polilínea cerrada y así llevarlo a 3D. Pero pudiésemos nosotros, a través de esta herramienta de el press pull o presionar tirar, jalar literalmente la porción que está conformada por esas líneas. Voy a activar el comando del press pull y voy a acercar el cursor hasta esta porción. Observemos qué es lo que se está sombreando acá. De una vez, la intersección de las dos figuras queda con ese celeste en cada línea. Lo que hacemos es un clic para confirmar este contorno y de una vez le puedo otorgar la altura a este elemento que está acá. Vamos a moverlo y al final deberíamos estar observando el mismo contorno que queda por abajo más el sólido nuevo que acabamos de construir. ¿Listo? Esta herramienta del press pull o presionar tirar nos sirve para hacer también ciertas ediciones, como por ejemplo que la cara de este cilindro no nos quedó en el lugar correcto y necesitamos ponerlo o necesitamos darle otra altura distinta. Pudiésemos también jalar alguna de las caras que nos haga falta para hacer alguna transformación necesaria. Y de esta manera ir haciendo la edición correspondiente. En este caso, vamos a probar qué pasa cuando hay un contorno
sobre un sólido que ya está definido. Entonces vamos con la herramienta del press pull o presionar tirar. Acercamos aquí y observen qué es lo que pasa. AutoCAD está sombreando esa porción de la semicircunferencia en esta parte del sólido. Hago un clic para confirmar y puedo llevarlo hasta abajo. Pregunta, ¿cuál es la altura que tiene este segmento de la figura? Cero. ¿Cuánto? Cero. No, este. Ah, ok, pero lo tienes que llevar al cero. Hasta el 0 porque está en el piso, Sí. ¿sí? Pero lo que hay que decirles a AutoCAD es esto. La distancia o la altura de la extrusión. ¿Cuánto es esta altura entonces según el 15. acotamiento? 15. ¿Listo? Vamos a probar a ver qué pasa. Yo muevo el cursor hacia abajo, escribo 15, Enter. Y de una vez, digámoslo de esta manera, se come la porción del sólido que había aquí. Lo más seguro es que nos haya quedado este contorno y al final nos va a tocar eliminarlo. Pero ya eso es un proceso mucho más sencillo. Aquí está el contorno y ahora sí lo podemos eliminar. Perfecto. Entonces, por cualquiera de las dos formas, hubiésemos nosotros podido llegar a ese mismo resultado. Guardemos cambios y veamos ya ahora sí las dos partes finales de esta pieza. Nos estaría faltando esto que tiene forma de cuña, ¿cierto? Esas formas de cuña, ¿dónde la pudiésemos encontrar nosotros dentro del dibujo que ya hicimos? ¿Dónde pudiésemos identificar esos contornos dentro del dibujo 2D que ya presentamos en el examen anterior? Déjeme acercar la vista. ¿Dónde encontramos esas dos piezas que tienen forma de ángulo o de cuña que van en la parte de abajo que nos van a ayudar a que la pieza no se vaya a hundir ni se vaya a doblar? No, me refiero al contorno. Aquí van unas piezas, ¿cierto? ¿Dónde están esas piezas en el dibujo 2D que nos va a ayudar a poder tomar esa información? En cualquiera de estas dos, ya sea en la vista frontal o en la vista de corte o sección. Porque lo que necesitamos es literalmente esta pieza que está acá. ¿Listo? Para hacerlo más sencillo, yo voy a hacer ese proceso. Voy a tomar ese contorno, vamos a irnos a una vista tridimensional por acá. ¿Listo? Y se me ocurre que voy a utilizar la misma herramienta del press pull o presionar tirar, como para hacerlo un poco más sencillo. Voy a esta parte del comando, seleccionamos la porción de este contorno y según el acotamiento, ¿cuánto es el espesor que tiene esta pieza? Observemos acá en la vista superior y prendamos un segundo los acotamientos. Según el acotamiento, ¿cuánto es el espesor de esa pieza? Ojo, solamente de esta. Miremos dónde se encuentra esa información dentro del plano. Ah, 12. El 12, exactamente. Esas dos piezas es esta representación segmentada, es decir, es lo que está por debajo. Es como si estas mesas estuviesen por aquí abajo, como un apoyo. Desde arriba no se ve, porque nosotros hacemos así y lo que vemos es pura madera. Pero en el dibujo técnico habría que señalar en qué parte por debajo de esta mesa están esos ángulos. Y esta es la representación. ¿Listo? Ese es el valor que necesitamos, el 12. Entonces, esa es la profundidad que tenemos que darle al momento de hacer la extrusión de esa pequeña pieza. Vámonos entonces nuevamente y yo voy a apagar otra vez el acotamiento porque esto también puede influir en la construcción. Ahora sí, volvámonos al press pull. Nos vamos a este contorno y hacia arriba voy a modelar 12. Aquí está. ¿Listo? Vamos a llevarlo ahorita al lugar donde está
y veamos qué proceso nos hace falta para poder colocarlo en la posición correcta. Nos toca levantarlo. ¿Qué comando podemos hacer para llegar a ese resultado? El viernes vimos algo que nos ayudaba a hacer ese proceso muy rápido. ¿Cuál era ese comando? ¿Perdón? Este que está acá. Ajá, exactamente, los gizmos que están acá. Veíamos nosotros el viernes que tenemos 3 formas de aplicar un gizmo: el de movimiento, el de rotación y el de la escala. Literalmente el que nos va a servir aquí es el de la rotación, porque lo que necesitamos es levantar la pieza. Vamos a probarlo entonces. Voy a seleccionar la pieza, pero observamos que lo que nos está mostrando es el gizmo de movimiento. Ese no es el que necesitamos ahora. Necesitamos llevarlo al gizmo de rotación. Ahora sí, se cambió el icono. ¿Cuál de los 3 ejes nos podrá servir para llegar al resultado correcto? Vamos a hacerlo de esta manera. El eje Z, este es el resultado. El eje Y, este es el resultado. O el eje X, y este es el resultado. ¿Cuál de los 3? El X, literalmente. Seleccionamos la circunferencia correspondiente al eje X y hacemos un giro de 90 grados. Listo. Cancelo selección. ¿Qué nos falta para colocar el elemento en su lugar correcto? ¿Cómo? ¿Qué nos faltaría ahorita? Tenemos la pieza, pero está en el aire. Hay que encajarlo o ponerlo en su sitio. Podemos hacer un primer movimiento de esta manera. Observemos acá. Activo el comando de mover, como lo hacíamos en 2D. Seleccionamos la pieza y pudiésemos hacer un primer movimiento diciendo al AutoCAD que quiero hacer coincidir este vértice de la pieza con este otro vértice de la pieza. Llevarlo de aquí hasta acá. Un primer movimiento. Ya vamos a ver qué pasa con esto. Punto final aquí, clic, y punto final acá, clic. ¿Listo? Me voy un segundo a una vista superior. Vamos a ver si puedo aislar esto. Vamos a hacer esto. Listo. Vamos a irnos un momento a una vista de rayos X. ¿Dónde se encuentra la pieza? Aquí está, al borde. Pregunto, ¿esa es la posición correcta? No. Según el acotamiento y según el dibujo, ¿dónde va este pedacito como de cuña? En el centro, ¿cierto? Pregunto, si nosotros tenemos la pieza aquí y la queremos llevar acá, ¿cuál podría ser el comando más sencillo o la manera más sencilla de lograr ese resultado? ¿Qué pudiésemos aplicar para poder desplazar esta pieza hasta el lugar indicado dentro de la pieza mayor, valga la redundancia? ¿Qué comando nos serviría? Aquí está, vamos a ponerle otro estilo visual. Ya traemos esto. ¿Listo? Aquí está. ¿Qué podemos hacer para desplazar esto hasta la parte central? ¿Qué comando? ¿Qué necesitamos hacer literalmente? ¿Perdón? ¿Pero cuál es el comando? ¿Copiar? No, porque si copiamos nos queda este y la otra, el resultado. El mover, simplemente el comando de mover. Si tenemos esta pieza y tiene una posición específica, ¿cuál entonces debe ser el punto inicial de partida y el punto final de partida para que me quede en el medio? Centro con centro. Deberíamos hacer el centro de esta pieza, que es aquí, con el centro de esta pieza, que es acá. Hacer coincidir centro con centro. Ese literalmente es el movimiento. Vamos a probarlo por acá.
aplicamos comando mover, seleccionamos esta pieza, enter, ahora sí nos acercamos, punto medio aquí, midpoint, y lo corremos hasta este punto medio o midpoint. Vámonos a una vista superior, pero yo creo que ahora sí quedó todo en su sitio. ¿Listo? Aquí está. Nos queda un último proceso porque de aquí son 2 piezas y solamente hemos hecho una. ¿Qué podemos hacer para trabajarlo más rápido? El comando de la simetría o del mirror. Para hacerlo más sencillo, ojo, no necesariamente siempre tenemos que trabajar en 3D cuando vamos a aplicar cosas. Podemos utilizar una vista plana para hacer el proceso mucho más sencillo. Inclusive todo, inclusive hasta el estilo visual lo podemos cambiar. Vamos a buscar la simetría por acá. Aquí está. ¿Listo? Simetría o mirror. ¿Cuál es el elemento que necesitamos duplicar o reflejar hacia el otro lado? Lo que acabamos de hacer ahorita, esta pieza. Enter para pasar al siguiente paso. Ahora, ¿dónde debería estar ese espejo para que al final me quede literalmente al otro lado, al otro costado? A la mitad de este segmento que está acá. Vamos a hacer la prueba, tocamos algún punto medio que me salga AutoCAD y movemos F8, hacia arriba o hacia abajo, no pasa nada. Pregunta, dice AutoCAD, ¿queremos borrar el elemento de origen? No, no lo necesitamos borrar. Vamos a irnos ahora otra vez a una vista tridimensional, a ver qué fue lo que pasó con esto. Y aquí está. ¿Listo? Ya tenemos las 2 piezas en su sitio correspondiente. ¿Ok? Ahora sí, ya casi terminamos con esta pieza. Vamos a hacer lo más sencillo. Lo más sencillo ahorita sería las curvas o los empalmes que van acá. Pregunta rápida. En función a lo que ahorita hemos estudiado, ¿cómo pudiésemos llegar a ese resultado? Es decir, que al final esto me quede redondeado aquí y redondeado por acá. En función a lo que hasta ahorita hemos estudiado. Podría ser el comando del press pull. Nos tocaría traernos esta curvita para acá y para acá. Y hacer el mismo proceso como lo hicimos con esta parte. Podría ser opción número 1. ¿De qué otra manera se nos ocurre? ¿Perdón? Hay un empalme en 2D, ¿cierto? Pero el empalme 2D no nos sirve para esto. Pero sí uno que se llama el empalme para 3D. ¿Listo? Ese empalme para 3D vamos a buscarlo, por favor. En la cinta de opciones nos vamos a la pestaña que dice sólido, en la segunda pestaña. Y dentro de la edición de sólido hay una que dice el empalme de una arista, o como aparece en inglés, el fillet edge. Vamos por favor a identificar el icono para ver cómo podemos hacer eso mucho más rápido en vez de aplicar el press pull. Pregunto, revisamos lo que estuvimos estudiando en 2D. Cuando aplicábamos un fillet a 2 líneas, ¿cuál era el primer paso? El ajustar el radio. Aquí también va a ser exactamente lo mismo. Una vez que ajustábamos el radio, ¿cuál era el segundo paso? Tocar las 2 líneas para que AutoCAD nos haga la curva. En este caso, como este es un elemento tridimensional, ya no podemos tocar 2 líneas. Tenemos que tocar es la arista a la cual queremos que AutoCAD le vaya a redondear. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Activemos, por favor, el comando del fillet en una arista. Y en la línea de comando, abajo, como lo veíamos en 2D, aparece la opción de radio. Ajustemos el radio a ¿cuánto? ¿Cuánto es el radio de esas curvaturas? Vámonos al acotamiento. ¿Cuál es el radio de esa curvatura? ¿Cuánto? 10. Este que está acá. ¿Listo? Este es el valor que nos está haciendo falta. Vámonos ahora sí. Ajustemos el radio.
10 y listo. En este caso, solamente tenemos que tocar la arista a la cual le queremos hacer la curvatura. No podemos tocar otra porque entonces a esta es la que le va a aplicar esa curvatura del file. Toquemos esta nomás. AutoCAD empieza a darnos una vista previa. Observen por aquí. Enter para dar una segunda previsualización y un segundo Enter para finalizar el proceso. Y listo. Ahora solo nos queda hacer la otra esquina. Como ya el radio quedó configurado, simplemente tocamos la esquina. Enter para previsualizar, segundo Enter para terminar. Y ahora sí. Guardamos cambios y ya solo nos queda una sola parte por modelar. ¿Qué nos queda por aquí? Ya nos queda solamente prácticamente nada. Resolver lo que tenemos aquí en la parte central, en la parte del cilindro, ¿cierto? Pregunto, en función a lo que hasta ahorita hemos estudiado, ¿cómo creeríamos nosotros pudiésemos llegar a hacer esa perforación en esta parte central de la pieza? ¿Cómo se nos ocurre hasta este momento? Vámonos a la vista de corte o sección un momento. O también a la vista frontal, nos puede servir ambas. Apaguemos esto. ¿Listo? En este caso de la vista frontal, ¿cuál sería la información que a nosotros nos puede servir para poder realizar la perforación que va aquí adentro? ¿Dónde conseguimos esa información? Según la vista 2D. ¿En dónde? ¿Dónde? En lo que parece como un conito, ¿cierto? En esto que está acá. Esto es como si fuera un conito de helado, ¿cierto? Pero no termina en punta. ¿Cómo termina este cono que no es de helado? ¿Cómo termina? Te explico. Termina aquí en una cúspide o en un vértice, o a lo mejor termina cortado. Literalmente está cortado. ¿Listo? Es decir, aquí va como un cono, pero este cono le quitamos un pedazo, le quitamos la punta. Ahorita vemos cómo lo hacemos. Y arriba, ¿qué figura puede ser esto? Si lo observo aquí. Esta parte superior. Un rectángulo, ¿seguro? ¿Qué figura es en la parte superior? Es como si tuviésemos algo así. En la vista superior se ve de esta manera. Y en la vista frontal se ve así. Nosotros vemos como si fuese un rectángulo. Pero literalmente cuando vemos la parte superior, ¿qué es básicamente entonces? ¿O cuáles son las dos piezas que deberían ir aquí adentro para empezar a restar? Un cilindro y un cono. Literalmente son esas dos piezas. Pregunta 14 de quien quiere ser millonario. ¿Conocemos la información del cilindro de aquí arriba? ¿Conocemos el radio? ¿Conocemos la altura? Listo, lo podemos hacer. Hagámoslo rápidamente y ya resolvemos la última parte que nos queda. ¿Cuál sería entonces la información para construir esa pieza? ¿Dónde la encontramos acá? Aquí hay muchos diámetros. Dice 30, 40, 20. El de 20, ¿seguro? Vámonos aquí a ver qué pasa. Nosotros necesitamos este. Según el acotamiento, yo voy a intentar dejar este mismo aquí así. ¿Sería cuál? Esta segunda circunferencia, ¿cierto? Según el acotamiento, entonces, ¿cuánto es el radio o el diámetro de esa circunferencia que estoy tocando? El de literalmente 40. Diámetro 40 o radio 20. Vamos a hacerlo por aquí sin mayor posición todavía.
cilindro, un centro en cualquier parte, puede ser diámetro 40 de una vez, y la altura, ¿cuánto es? 10. De una vez, modelemos el 10. Listo. Esta pieza ahorita va a ir aquí arriba. Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Nos falta ahora es el cono. Si nosotros retomamos lo que vimos la semana anterior de hacer un cono, ¿cómo termina en este caso la figura del cono, el modelo del cono? Termina en una punta, ¿cierto? Pero esto no lleva punta. Vamos a ver algo en particular. Por favor, vamos a activar el comando del cono. Activemos, por favor, el comando del cono. Y hacemos un cualquier clic en pantalla. Hagamos un radio cualquiera, ahorita simplemente para probar, hasta llegar hasta este punto. ¿Listo? ¿Vamos todos hasta aquí? Perfecto. Por favor, la vista a la parte inferior, línea de comando, dentro de los corchetes, la última opción dice el radio de la parte superior. Es decir, aquí abajo nos da la posibilidad de que esto no termine en una punta, sino que termine como si estuviese cortado por la parte de arriba. Vamos ahorita a darle la opción de top radio o el radio de la parte superior. Cuando seleccionamos esta opción, AutoCAD entonces simplemente espera que le demos ese segundo radio y al final nos queda simplemente la altura. Y observemos cómo nos queda entonces ahora este cono. Literalmente el programa nos ayudó a quitar la parte de arriba. En función a esto, pregunto, ¿tenemos toda la información para hacer el que realmente tenemos que hacer? ¿El radio mayor cuál sería? El 15 es esto. Este es 15. 40 es este, el que hicimos ahorita, ¿cierto? El de adentro es ¿cuánto? Creo que es el de 30 si no estoy mal. Diámetro 30 o radio 15. Tenemos ya el mayor. Este menor lo tenemos. Busquemos el acotamiento, arriba. Todo eso aparece en el 2D. Ese es literalmente el que estoy seleccionando en este instante. Este aquí, perdón. ¿Listo? ¿Cuánto es el radio de este? Diámetro 20, radio 10. Ya lo tenemos. Siguiente pregunta. ¿Tenemos la altura de ese cono? ¿Dónde tenemos esa información? ¿O dónde la podemos encontrar más fácilmente? Nosotros necesitamos solamente de aquí hasta aquí, ¿cierto? Busquemos en el acotamiento si tenemos esta pieza. O lo hacemos más sencillo, simplemente tomamos la medida aquí y salimos de dudas de una vez. Vamos a medir esta parte. Y pongámoslo con un acotamiento un segundo para poderlo visualizar todos. De aquí hasta acá. ¿Cuánto es la altura de ese cono? 40. ¿Listo? Vamos a intentar entonces construir ese cono por acá. Activamos nuevamente la herramienta del cono. Aquí está. ¿Listo? Hago un clic en cualquier parte de la pantalla. Vamos a empezar por esta de acá. ¿Cuánto es el radio o el diámetro de esta parte superior? Según lo que veíamos aquí. Necesitamos este de acá. ¿Cuánto es este según el acotamiento? Radio 15 o diámetro 30. Cualquiera de las dos nos va a servir. Vámonos aquí entonces. Vamos a poner radio 15. Enter. ¿Listo? Ahora nos vamos a la parte inferior, línea de comando, y vamos a ajustar el radio de esa cara superior.
según el acotamiento, ¿cuánto es ese otro radio? Necesitamos este de aquí. Radio 10 o diámetro 20. Vamos a ajustarlo. 10. Listo, vamos otra vez aquí. ¿Qué podemos hacer? Si movemos el cursor hacia arriba, nos va a quedar la más pequeña arriba y la más grande abajo. Pero si movemos el cursor hacia abajo, nos queda la mayor arriba y la más pequeña abajo. ¿Cómo nos conviene? ¿Con la más pequeña? La más grande arriba y la más pequeña abajo. Y según el acotamiento, esto tiene que medir 40 de alto. ¿Listo? Aquí está. Ahora vamos a ir empezando a ensamblar todas las piezas en su sitio. Comencemos, vamos a cambiar el estilo visual y hagámoslo con rayos X. ¿Listo? Ya sea el cilindro que hicimos al principio, ponerlo aquí arriba, o la pieza del cono, ponerla por debajo. Cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Yo voy a traer el cilindro y se lo voy a poner encima al cono. Comando mover. Seleccionamos la figura, Enter para pasar al siguiente paso. Ahora vamos a buscar el radio, pero de abajo. Acordemos que tiene dos centros, perdón. El centro de la parte de abajo y el centro de la parte de arriba. Necesitamos tomar ahorita el de la parte de abajo. Tocamos aquí el centro, perfecto. Y ahora nos vamos hasta esta pieza, le tocamos su centro correspondiente y listo. Ya tenemos entonces el conito de helado. Ahora, ¿qué nos falta? El helado, ¿cierto? ¿Ok? Hay que empezarlo a colocar en su sitio aquí. Aquí. Y queremos que hacia cuántos grados hay. Estamos que así. Siempre claro. Ahí. Ojo, guarden cambio, por favor. ¿Listo? Bien, vamos a poner el cono en su sitio. Vamos a poner todo en su sitio. Comando mover. Seleccionamos todo el objeto, seguido de Enter. Y ahora sí, vamos a intentar hacer coincidir el centro de la parte superior con el centro de esta parte superior de la pieza completa. Vámonos aquí. Y vamos a llevar todo a su sitio. Aquí está. ¿Listo? Hasta ahora, así nos tiene que ir quedando la pieza. Si lo vemos completo, todavía está una dentro de la otra, ¿cierto? ¿Qué operación nos toca hacer? De la que vimos el viernes. Hay que sacar o hay que sustraer o restar lo que tenemos aquí con lo que acabamos de modelar. Y ese es el proceso. Antes de hacer eso, nos toca hacer un proceso con la pieza. Y necesitamos hacerlo obligatoriamente para que todo nos dé correcto. En este caso, si nosotros observamos el modelo, vamos aquí y lo vemos aquí así. Este cono que acabamos de construir está, vamos a decirlo, tocando la otra pieza de la parte inferior. Es decir, no solamente se queda con el cilindro mayor, también está quitando parte del contenido aquí abajo, ¿cierto? En este caso, ¿qué nos toca hacer? Primero, con la herramienta de la unión o la suma de sólidos, tenemos que fusionar estas dos.
el cilindro grande con la pieza general. Tenemos que convertirlo un solo elemento para que ahora sí, cuando hagamos la resta, al tocar este, automáticamente todo se vaya a seleccionar. ¿Me explico con la idea? Necesitamos hacerlo así. Si no, vamos a tener algo que le hicimos la resta, pero nos va a faltar algo por aquí abajo. Y no nos puede quedar así. Tenemos que terminarlo todo de una vez, porque así es como tiene que ir la pieza. Entonces, vamos a activar, por favor, herramienta de unión o suma de sólidos. ¿En esa misma vista? Sí, claro. ¿Listo? Vamos, por favor, a activar el comando de la unión o suma de sólidos y solo vamos a seleccionar este cilindro grande con esta pieza grande de aquí abajo. No podemos tocar la de arriba porque entonces todo se nos va a soldar y no podemos soldar todo. Activamos el comando de la suma y le decimos a AutoCAD que queremos sumar este cilindro con esta pieza en la parte inferior. Enter para confirmar esa suma. Y ahora sí, cuando tocamos esto, automáticamente todo se está sombreando. Ya no son dos piezas por separado, sino es una sola que acabamos, digámoslo así, de soldar. Ahora sí, el final. Ahora sí llegó al final ese ejercicio. Comando de la resta. Seleccionamos el sólido grande, Enter, y seleccionamos los dos sólidos pequeños que acabamos de modelar hace ratito. Solamente esos. Enter para confirmar la resta. Y la pieza nos tuvo que haber quedado correcta. Corremos esta línea que no nos sirve. ¿Listo? Y ahora sí, ya el modelo quedó completamente finalizado. Si nosotros nos vamos a la vista frontal de esto, se tiene que parecer a la vista frontal que hicimos en el 2D. Corremos esto un segundo y apaguemos esto. ¿Listo? Aquí está. Ojo, como la pieza está llena, no se están viendo todas estas líneas segmentadas. Pongámoslos en un rayos X para observar. Y aquí está. Tenemos entonces la parte del cilindro por aquí, que es esta misma de acá. Tenemos esto que tiene forma de cono, que es este mismo que está acá. Tenemos la perforación, que se ve también aquí. Y este pedacito de semicircunferencia o semicilindro, que es el que se ve acá. Junto con las dos piezas que están en ángulo. Es decir, la pieza nos quedó correcta. Ojo, si el 2D hubiese tenido errores, la pieza final va a salir con errores. Entonces, es importante siempre, cada vez que ustedes tengan la necesidad de llevar un elemento 2D al 3D, que esto esté prácticamente sin errores. Eso les va a ayudar que el resultado esté correcto. Si no lo hacemos de esa manera, intentar corregir el 3D les va a consumir muchísimo tiempo. Y llega un momento que a lo mejor uno se frustra y uno dice, no, no quiero saber nada más de AutoCAD. ¿Listo? A ver, ¿alguien faltó? Perdónenme con la asistencia. Bien, hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios de estos últimos comandos que estuvimos revisando. Porque seguro tomamos otro centro. Y ese literalmente
El proceso va a ser difícil. ¿Cuál te gustaría que este hacia arriba? Comenzamos. Y para seleccionar, este para el cilindro tiene dos cilindros. Este centro, en el que voy a subir, si hubiésemos estado nosotros así, mucho más complejo, tanto para poder llegar a eso. Y ahora eso solamente es un poco de ¿cómo es el proceso? No. Entre para pasar al siguiente. El centro superior ahora. Pero, ahora sí, ahora, si no se enfoca, pero es interesante. Vamos entonces a hacer algo en este momento, compañeros. Creo que nos quedan como unos 20 minutos más o menos. Bien. Yo voy a poner acá en pantalla la vista superior del ejercicio del próximo viernes. Y vamos a intentar construir esa pieza, por lo menos ahorita, de manera tridimensional. Es decir, vamos a intentar hacer exactamente el mismo ejercicio de realizar el modelado de la pieza en función a las herramientas que hasta ahorita vamos conociendo del programa. ¿Listo? Es decir, vamos a intentar hacer la pieza del día viernes del examen. Bien. Listo. Entonces, vamos por favor a, en el caso de que no hayamos adelantado algo del ejercicio, buscamos un documento nuevo para empezar a hacer este ejercicio ahorita aquí en pantalla. Si ya de pronto adelantamos las vistas planas, en ese mismo archivo les va a servir para hacer el 3D. ¿Listo? Porque de un lado tenemos el 2D y del otro lado tenemos el 3D. Vámonos entonces por aquí, guardemos cambio y abramos un documento nuevo.
Bien, hagamos, ¿dónde está? Esto. ¿Listo? Aquí está. Esta es la pieza tridimensional que tenemos que construir en función a toda la información métrica de las dos vistas que aparecen arriba, la superior y la frontal. Sin embargo, antes de irnos a la parte de arriba, vamos a analizar o a descomponer esta pieza para ver cuál es el camino más sencillo que podemos hacer nosotros para llegar hasta este resultado. A simple vista, ¿qué elementos pudiésemos ir modelando en este momento para construir esta pieza final? Hay cilindros. ¿El cilindro es completamente lleno? ¿Sí? No, tiene un hueco por dentro. Es como un niple o algo así. ¿Listo? En el acotamiento aparecerá el radio de esto, aparece el radio de esto y aparece la altura. ¿Conocemos herramientas para llegar a ese resultado? ¿Cuáles serían? ¿Qué comandos en 3D nos ayuda a poder llegar solamente a esta parte central del cilindro? ¿Qué necesitamos hacer? Ya por aquí Sergio nos dio la ayuda, dijo que eran cilindros. Pero, ¿qué falta? ¿Cómo se llama eso? Pudiésemos hacer una extrusión. Pudiésemos tener esta circunferencia con esta otra. Hacemos la extrusión de las dos y llegamos al resultado. Opción número 1. Opción número 2. Modelar el cilindro grande, modelar el cilindro pequeño. Comando de la resta, el grande menos el pequeño, tenemos el resultado. Opción número 2. Opción número 3. Dibujar en 2D la circunferencia grande, la circunferencia pequeña, y con la herramienta del press pull, tocar aquí adentro y levantar solamente lo que está alrededor. ¿Cuál de las tres formas nos parece más rápida, más sencilla o más fácil? La última. Hagámoslo por ahí. ¿Listo? Comencemos con esto. Vamos a irnos acá arriba a buscar la información de los cilindros. Aquí está. Voy a dibujar una circunferencia. ¿Cuál es el radio o el diámetro de la circunferencia mayor? 60 de diámetro. Listo, vamos a alejarnos un poco. Listo. Ahora hagamos la circunferencia pequeña con el mismo centro. No pueden ser centros distintos, con el mismo centro. ¿Cuánto es el radio o el diámetro de esa circunferencia interna? 30 de diámetro. Listo, aquí está. Vámonos a una vista tridimensional de una vez. Y apliquemos con esto la herramienta de el press pull. A ver cómo nos va. Press pull, nos vamos a la parte interna y esperamos a que AutoCAD nos sombree literalmente las dos figuras que acabamos de crear. Hacemos un clic en la parte interna y subimos el mouse. La herramienta de press pull o presionar tirar, esta que está acá. ¿Listo? Según el acotamiento de la vista frontal, ¿cuál es la altura que debemos levantar esta pieza? Miremos el acotamiento para ver cuánto mide de aquí hasta aquí. Sí, el cilindro mayor. Esto que estoy marcando por acá. Según el acotamiento, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Miremos las cotas. ¿Dónde encontramos esa medida? 45 que hay aquí, más 15 que hay acá. ¿Listo? Movemos el cursor hacia arriba, 60. Bueno, listo. Vámonos acá. Hacia arriba, 60, enter.
Vamos a mover un momentico esto hacia un lado para que no nos estorben y aquí tenemos las otras circunferencias. ¿Listo? Cambiemos el estilo visual. Verifiquemos y aquí está. El cilindro con la perforación adentro. Bien. Sigamos analizando la pieza. Ajá, listo. Ya tenemos esta pieza. ¿Por dónde nos gustaría ahora continuar para llegar hasta este resultado o a este resultado o a todo lo demás que nos está faltando? Por la parte de arriba te refieres a qué? A esto que tiene forma de tela. ¿Listo? En tu caso, Giovanni, ¿cómo harías para llegar hasta este resultado? Ojo, puede ser por partes. A lo mejor Giovanni dice, profe, voy a hacer primero este box aquí, voy a crear este otro box y luego voy a intentar sumar, restar o la operación que haga falta. Ese es el camino que él puede tomar. Ajá, ¿por dónde arrancas? Pues haría la ¿Esta figura de una vez? Sí, pues hacer tanto la L, ¿La L te refieres a esta? y luego le hago la parte del centro para la 1. No entendí esa parte. A ver, enseñar algo aquí, por favor. A ver. Ajá. ¿Listo? Luego, por este lado, Ok. y ahí sí, Ajá, es decir, creamos este contorno y le hacemos una extensión hasta el fondo. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos esto que tiene forma de L. Ojo, un segundo para que veas acá. Si lo hacemos de esa manera, a ver, Giovanni dice lo siguiente. Dice, profe, ¿por qué no hacemos esto aquí? Este perfil. Y luego le hacemos una extrusión hasta el fondo. Ajá. Si eso es así, ojo, aquí también les va a quedar el relleno. Es decir, que por la parte interna de este cilindro le va a quedar un pedacito. ¿Ok? Ojo, al final ustedes pueden crear otro cilindro acá adentro para eliminar. Eso queda a discreción de ustedes. ¿Listo? Pregunto, ¿de qué otra manera, además de la que comenta Giovanni, nos puede ayudar a hacer esto? ¿De qué otra manera hasta ahorita se nos ocurre podemos llegar a ese resultado? ¿Perdón? ¿Cuál vista? Ajá. No importa, ¿me explicas cómo lo hiciste tú, Denis? Yo lo que hice fue cerrar esta línea acá. Ajá. Cerrar esta. ¿Correcto? Y ya lo que yo tengo de línea abajo y lo que hice fue escribir esto. Ok, te quedó como una L. Exacto, una L y una línea recta. Ajá, correcto. Y ahí ya lo que hice fue colocar el cilindro en el centro. Ok. Pero lo es prácticamente como lo que estaba comentando Giovanni, pero entonces lo que él decía yo ahorita. A este cilindro les va a quedar por acá un relleno. ¿Ok? Ajá. Ojo, eso se puede corregir. ¿Listo? Pero pregunto, ¿habrá otro camino que nos pueda ayudar a ahorrar ese proceso? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ir a las vistas planas porque ya son las que nos van a ayudar a nosotros a tomar la mejor decisión. ¿Qué pudiésemos hacer para llegar a este resultado intentando ahorrarnos la mayor cantidad de pasos posibles? ¿Cuáles serían las dos piezas y cuáles serían dos De veces? pronto cortar esta casa. Ajá, es Y decir, generar y convertir esto en una sola. ajá, hacer este perfil. Ok. Ok, darle este grosorcito nomás. Exacto. Correcto. Ajá. Y después. Ya para esto.
Eso se puede hacer o se dibuja de una vez de la vista superior y se extruye, o se hace por parte, como les parezca más cómodo. ¿Listo? Vamos a intentar hacer esto, como decía Daniel. Vamos a intentar recrear esta parte inferior con esta curvatura para hacer ese pisito que iría pegado por acá. ¿Listo? Vamos a intentar a ver si por ahí nos queda todavía más sencillo. Vámonos por favor a una vista superior. De una vez vista superior y nos vamos a enfocar en la parte izquierda del dibujo. ¿Ok? Vamos a intentar hacer de la manera más rápida posible esto que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a intentar dibujar con simples líneas acá lo que estamos marcando aquí en color amarillo. ¿Bien? Vamos a intentar hacerlo lo más rápido que podamos acá. Dibujo desde aquí una polilínea. Hacia este lado son 70 más 15, son 85. 85. Bajamos, esto es 60. Y volvemos 85 para acá. ¿Listo? Vamos ahora al pedacito interno que tiene la forma de una T. Yo voy a crear una línea por aquí porque necesito una referencia que sean 15. Hacia abajo sería, vamos a ver, esto es este pedacito. ¿Cuánto es? 25. Listo, voy a seguir sus medidas. 25 hasta acá abajo. Y luego la voy a llevar hasta acá adentro. ¿Listo? Al final, exactamente. Con ¿dónde está la tijera? Se me fue. Ahí está. Aquí está. ¿Listo? Con la tijera, borra este pedacito. Como este contorno es idéntico a la parte de abajo, entonces voy a aplicar una simetría de una vez para ahorrar tiempo. Simetría, aquí está. Toco este perfil, punto medio, a la derecha o a la izquierda, y no quiero borrarlo. Aquí está. ¿Listo? Se me quedó pegada. Tendría aquí que explotarla. Y ahora sí, borrar esto, explotar esto también y borrarla ahora sí. Pero sí, no deberíamos tener líneas montadas. Tienes razón. ¿Ok? Bien. Vamos a irnos entonces a una vista tridimensional. ¿Ok? Por acá creo que puede estar bien. Si nosotros quisiéramos modelar solamente este pedazo de acá, ¿cuál sería la altura según el acotamiento? Ojo sin ese pisito. Este piso no lo vamos a tomar ahorita en cuenta. ¿Ok? Sin ese pisito, ¿cuánto mide? 30, 45, ¿cuánto? ¿Quién da más? De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Si es 45 de aquí a acá y esto mide 15, ¿cuánto nos queda? 30. ¿Listo? ¿Qué herramientas podemos hacer ahorita para de una vez solo extruir este pedacito? Soldar, no, todavía no. ¿Qué utilizamos ahorita para hacer esto? ¿Qué comando? El press pull o presionar tirar. Con el press pull simplemente nos ponemos aquí en el medio. Fíjense lo que pasa. Automáticamente el programa solamente me va a generar este contorno. ¿Listo? ¿Cuánto es la altura habíamos dicho? 30. Enter. Aquí está. Empecemos a armar todo en su sitio. Esto, ¿dónde iría en función a este cilindro? Esta pieza en función al cilindro, ¿dónde iría? Al final, ¿dónde? ¿Dónde es el final? Acá o aquí. Arriba. O, como dice César, está levantado 15 unidades del piso. Tuviésemos varias posibilidades. 30, ¿seguro? Ah, cierto. Ya íbamos a hacer algo incorrecto. Pero para no correr riesgo,
ya sabemos que esto tiene que ir alineado en la parte superior. Entonces, de una vez, comando mover, seleccionamos la pieza, enter para pasar al siguiente paso, y vamos a escoger de una vez este punto medio, aquí. Este punto medio, clic, vamos a hacerlo coincidir con este cuadrante del cilindro, clic. Y creo que está en la posición correcta, ¿cierto? Guardemos cambios porque no queremos que se nos vaya la luz y se pierda todo. Listo, ya tenemos esta parte aquí arriba. ¿Cómo resolvemos la parte inferior? Esta es la información 2D que tenemos. ¿Cómo podemos resolver esa parte inferior? Es decir, este pisito que va aquí. Con la segunda, ¿cuál? Con la vista frontal. ¿Cómo nos ayuda esa vista frontal? ¿En qué nos puede ayudar esta vista frontal para poder realizar este pisito que está acá? Esto es lo que necesitamos literalmente. Igual como dice Yo creería que con lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a borrar por un momento esto. Y si activamos la herramienta del Press Pull y nos metemos hasta acá, fíjense lo que está sombreando AutoCAD. ¿Cuánto es la altura de este piso? 15 nomás. 15, enter. Ahora sí. Ahora, ¿qué cosa debo hacer coincidir con qué cosa? Las esquinas me parece lo más sencillo. ¿Listo? Seleccionamos este objeto, enter. Esta esquina, clic. Vamos a hacerla coincidir con esta esquina de aquí. Clic. Vamos a cambiar el estilo visual. Y fíjense cómo va agarrando forma la pieza. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahorita con el ejercicio? ¿Vamos siguiéndolo? No, ¿qué nos falta hacer? Pueden utilizar el precio. Solamente tira la compra. Lo que te faltó. Bien, ahorita vamos a hacer una pausa en la construcción de este modelo. Bien, mañana vamos a continuar a ver qué herramientas nos pueden ayudar para ir terminando este modelo. Pero yo creo que lo que llevamos hasta ahorita es como, no lo sé, como un 40%, diría yo. Listo, prácticamente ya está hecho como dice Daniel. Bien, entonces, por favor, guardemos cambios. Aseguremos los archivos y nos encontramos mañana 8 de la noche para continuar la actividad. ¿Listo? Estamos seguros. ¿Listo? Bien, esto es un ejercicio para
Está para. Hacer lo que hicimos ahorita, así. No. Dale, listo, no pasa nada. Mañana lo corrió también.